Les doy la bienvenida a esta nueva actividad. Esta noche tenemos dos invitados de lujo, como son los doctores Alberto Venegas Lynch, hijo, y José Luis Espert, con un tema que hemos tocado en varias ocasiones, como es el del desafío que tenemos por delante y la importancia de la batalla cultural. La única diferencia es que esta noche tenemos dos invitados de lujo para poder tratar en profundidad este tema. Quiero recordarles que nuestro Ateneo es una entidad de bien público sin fines de lucro que viene trabajando desde hace varios años por las ideas de la libertad y para mantener vigente los principios e ideales de Alberdi y de toda una generación que hizo a la Argentina grande, una Argentina justamente basada en valores y principios que nosotros consideramos al día de hoy que hemos perdido. Integramos la Red por la Libertad, la red Ser Fiscal, y con respecto a este tema vamos a hacer un pequeño paréntesis en nuestra presentación para decirles que este año el Ateneo Juan Bautista Alberdi va a nuclear la actividad de la red Ser Fiscal en la zona norte. No necesito decirles que estamos por enfrentar unas elecciones cruciales y que la participación de todos los ciudadanos en la tarea de fiscalización es realmente fundamental. Tenemos que sentar fiscales capacitados en todas las mesas a lo largo y ancho del país. Por eso es que les pedimos que nos ayuden, participando en la red, que como muchos de ustedes ya saben, es una organización apartidaria, pero la ley electoral indica que uno tiene que fiscalizar a través de un partido político, de manera que pueden después optar por el de su preferencia, o la idea es ayudar y cuidar el voto de todos. Un aviso parroquial con respecto al tema de la red, Unión por la Libertad, que pertenece al espacio Unión Pro. Mañana a las 17 horas da un curso para fiscales en Avenida Maipú 1981, acá en Vicente López. Y nosotros, a través de la red, a partir del 5 de julio, vamos a estar enviándoles a todos, a nuestra base y a todos los que nos quieran dejar sus datos, el mail indicándole las reuniones. Acá adelante hay lugar, las reuniones, los horarios y el lugar donde se van a realizar. Nos acompañan, como siempre, la Fundación Cívico-Republicana, la Fundación Libertad y Progreso, Atlas 1853 y la Fundación Friedrich Naumann. Nosotros nos reunimos todos los días martes, a excepción de este martes que vamos a acompañar a los amigos de la Fundación Libertad y Progreso en su evento anual, pero nuestras reuniones son los días martes de 19:30 a 21 en la calle Melo 1853 de Vicente López, donde están todos invitados porque nuestras reuniones son abiertas al público. Este Ateneo ha tenido y tiene una visión muy crítica de este gobierno, porque como dijimos al principio, nosotros trabajamos por las ideas de la libertad. Entonces entendemos que este modelo ha destruido a las instituciones y la República. Estamos viviendo un momento muy difícil que necesita absolutamente de la participación de todo el mundo. No nos podemos sentar en el living de casa a ver qué nos informa el noticiero y qué nos cuenta. Estamos hoy en una Argentina oscura que nos desconcierta y realmente nos preocupa muchísimo a todos, porque vemos que hay una parte de la ciudadanía que parece no haberse dado cuenta de hechos gravísimos que han pasado en los últimos 12 años. Hechos tan graves como el haberse olvidado de la Constitución Nacional, la que en este momento se encuentra subordinada a la voluntad y capricho de un presidente. Desde cualquier lado, entonces, que nosotros miremos esta gestión, nuestro balance indudablemente es negativo. Este año tenemos elecciones electorales donde vamos a elegir un nuevo presidente.
Según las encuestas de consultoras de renombre, dicen que hay un 60% de la población que está esperando que este gobierno pierda. Ahora, el enigma es que está esperando que este gobierno pierda ¿a favor de qué? De un modelo similar, pero un poco menos autoritario y violento. Creo que quienes hayan tenido esa esperanza ya se les debe haber disipado con el nombramiento de Zanini como candidato a vicepresidente de la Nación, un fiel representante del kirchnerismo duro, y además esa avalancha de gente de la cámpora en todas las boletas. De manera que esa alternativa para nosotros es absolutamente no viable. O la otro camino que nos queda es ver si estamos realmente dispuestos a dar un salto hacia adelante, un salto hacia una democracia de calidad y poder terminar con este periodo de retroceso permanente. A nuestro entender, la declinación de este país comenzó con la llegada de Juan Domingo Perón al gobierno, que lo hizo a través de un golpe de Estado y que de su paso por la función pública nos dejó un país internacionalmente desacreditado, económicamente quebrado y en cuanto a sociedad dividido. A partir de eso también tenemos que reconocer que los gobiernos que le siguieron no pudieron, no supieron o no quisieron desmontar esa estructura elefantiásica que nos legó. La pregunta entonces hoy es: ¿república o populismo? Tenemos que reflexionar mucho sobre qué es lo que queremos realmente los argentinos. Por de pronto, desde este Ateneo trabajamos para que los ciudadanos se interesen sanamente en la política. Debemos volver a enamorarnos de la política, justamente para oxigenarlo. Tenemos esperanza porque parece que hay una parte de la población que realmente está demandando una nueva dirigencia. Para lograr esa nueva dirigencia, nosotros tenemos que participar en los partidos políticos, previa autocrítica, porque nosotros criticamos mucho a la actual dirigencia, pero no cayeron del cielo de un plato, de una nave extraterrestre, salieron del seno de nuestra sociedad y nosotros los pusimos en la posición en que están, votándolos no una, sino varias veces. Entonces, si queremos oxigenar la política, debemos participar activamente. ¿Cuál es nuestra visión de la política? A muchos por ahí les parecerá un tanto naif nuestra posición, pero entendemos que es una forma más de servir a la gente, y el que llega a la función pública debe saber que tiene un mandato temporal para administrar la cosa pública, donde debe ajustarse estrictamente a la Constitución Nacional y a las leyes. ¿Por qué pensamos así? Pensamos así porque nos importa la República y porque no queremos volver a oír que alguien nos diga que quiere ir por todo. Hoy estamos transitando un camino sumamente peligroso, que va mucho más allá de si bicisenda sí, bicisenda no, si Metrobús sí, si Metrobús no. Tenemos la sombra de Venezuela pidiendo pista. Fíjense que los nuevos amigos de la Argentina, ¿quiénes son? Venezuela, Cuba, Rusia, China, Irán, todos países de neto corte totalitario. Entonces, para evitar que esa nave aterrice, que ese avión aterrice definitivamente en nuestras tierras, es que los invitamos a que nos acompañen, a trabajar con pasión, con dedicación, para volver a tener un país abierto al mundo, un país con buen clima de negocios, con libertad de expresión, libertad de asociación, con instituciones fuertes y por sobre todas las cosas con mucho menos personalismo. Tenemos que trabajar en la cabeza de todos para destruir ese karma que nos persigue, que parece que los argentinos necesitamos siempre de papá o mamá, o en el peor de los casos de ambos, para que nos digan qué decir, qué hacer, qué leer, qué comprar, qué hacemos con nuestra plata, y que terminan condicionándonos incluso el voto. Porque hoy la agenda política de nuestro país está marcada
por el populismo y por Cristina Fernández. Nosotros tenemos que dar vuelta esa página de la historia y cerrar este libro definitivamente. Nos han mentido tanto y nos han robado tanto que realmente tenemos un trabajo titánico por delante. Titánico, pero no imposible, que vamos a lograr hacer si lo que hemos demostrado, lamentablemente muy pocas veces, pero si podemos trabajar todos juntos, codo a codo, corazón a corazón, y vamos a tener que hacerlos si es que queremos tener un futuro. Hoy debemos volver a ponerle el cuerpo a la historia. Alberdi dijo: la democracia es la libertad constituida en gobierno, pues el verdadero gobierno no es más ni menos que la libertad organizada. Muchas gracias. Les vamos a explicar la mecánica de esta noche porque tenemos dos oradores. Bueno, en primer término quiero agradecerle mucho a Magdalena la hospitalidad, y antes de hacer un par de puntos en estos 10 minutos y luego hago otro par de puntos en los otros 10 minutos que me tocan, quiero hacer algo público que lo he hecho en privado varias veces, y es agradecerle enormemente a José Luis Espert su aparición en los medios, su constancia, su perseverancia, su tarea docente, que creo que hablo en nombre de todos ustedes si hago este agradecimiento, porque me parece que es necesario, que es indispensable no hacer como algunos constipados espirituales que por distintas razones no hablan claro y fuerte en estos agradecimientos. Por lo tanto, les pido a ustedes que les demos un caluroso aplauso. Las reflexiones que quiero hacer con ustedes, y después entiendo por lo que ha organizado Magdalena, vamos a oír los comentarios, las críticas y las reflexiones de ustedes. Sé que el método que tiene, que es habitual en esta casa, es hacer las preguntas por escrito. Yo le pedí especialmente a Magdalena si pueden ser de viva voz, aunque sé que en algunos casos hay la tendencia a contar los currículums y irse por otros lados, pero uno tiene más el contacto directo con la persona. Y mis comentarios pretenden, y después me dirán ustedes qué opinan, abrir un paréntesis en los temas coyunturales y los temas electorales que nos envuelven, para mirar un poco más lejos, dado que el título de lo que nos convoca hoy es la importancia de la batalla cultural, porque, claro, seguramente ustedes coincidirán que es algo muy higiénico. Te pediría que a los 8 minutos me hagas una señal. Sí, acá tengo un cartelito que dice tiempo. Bueno, es muy higiénico criticar a los políticos a los efectos de correr el eje del debate y a los efectos de mantenerlos en brete, pero en última instancia el político es un cazador de votos. Si hace un buen análisis de marketing, su discurso va a estar articulado según lo que la opinión pública pueda digerir y pueda absorber. Entonces el tema central está en la opinión pública, y la opinión pública depende de qué es lo que ocurre en reuniones como estas, qué es lo que ocurre en recintos universitarios, qué es lo que ocurre en colegios, es decir, el tema educativo. Y esta no es una cosa original mía, ni original de la tradición liberal, sino que viene de los marxistas. Antonio Gramsci tenía mucha razón al decir: tomen la cultura y la educación y el resto será por añadidura. Entonces yo, y seguramente ustedes, esperamos que algún día
pueda trabajarse lo suficiente en la opinión pública, tener el suficiente debate de ideas, para lo que hoy es políticamente imposible, tornarlo en políticamente posible. No solo políticamente posible, sino que la opinión pública demande del político determinadas correcciones de fondo y no simplemente hacer la plancha y decirnos entre nosotros, bueno, eso no se puede decir porque es políticamente incorrecto, sino retomar lo que Magdalena muy bien decía en su esclarecedora introducción sobre Alberdi. Entonces, ese trabajo educativo es importante. Y esto está vinculado con mi primer punto. Uno de mis hijos, Berti, que está aquí presente, ha presentado hace tiempo su tesis de maestría sobre educación y le ha interesado desde ahí mucho este tema que ha seguido cultivando, y me pasó hace poco un artículo publicado en American Interest donde se revelan algunas cosas interesantes que ocurren a partir de los cursos a distancia, las clases a universidades por aulas virtuales, empezando con el MOOC, con O, Massive Open Online cursos, donde allí se muestra, este es mi primer punto que es importante considerar, y hay mucho que decir, por supuesto, en torno de la educación, pero un primer punto que me parece importante abrir el debate, y esto es que las universidades privadas sean privadas, que los colegios privados sean privados, y no privados de toda independencia, en el sentido de que los así llamados ministerios de educación imponen estructuras curriculares o imponen guías que no dan la suficiente libertad y la suficiente flexibilidad, capacidad de maniobra y cintura para probar, estos son procesos de prueba y error, distintas ofertas educativas. Que la competencia se abra, y no como ocurre hoy, que muchas veces uno injustamente carga las tintas contra la directora de tal colegio, sin saber que no puede dar rienda suelta a su espíritu creativo y su imaginación, sino que está embretada por la Gestapo de este siglo XXI, desde el siglo XX, que es los inspectores de los ministerios de educación. Entonces, un primer punto es respetar a las instituciones privadas y que los ministerios de educación y equivalentes no tengan ninguna relación con ello. En realidad, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, nunca tuvo Ministerio de Educación y no lo tiene ahora, pero tuvo desde la época de Carter Secretaría de Educación que Reagan trató de eliminar y no pudo. Y a raíz de esto, de las estructuras políticas y la politización de algo tan delicado como la educación, se han escrito muchos libros. Por ejemplo, sugiero uno de Thomas Sowell, que es Senior Research Fellow en Hoover, enseña en Stanford, Inside American Education se llama, y es algo patético lo que ocurre. Por eso ha avanzado tanto el homeschooling. El homeschooling, que mucha gente cree, bueno, los padres tienen que ser expertos en álgebra o en física o geografía, y no es así. Hay un apoyo logístico fenomenal en Internet. Los padres solo tienen que ver que los chicos cumplan determinados horarios y determinados requisitos. El Economist de Londres, hace muy poco, en una de sus ediciones, le dio un espacio muy grande al homeschooling, señalando que los oficiales de admisión, subrayo esto muy especialmente, los oficiales de admisión de las universidades del Ivy League, o sea, las top en Estados Unidos, quedan muy impresionados, y hay citas ahí de casos concretos, con los egresados del homeschooling, por su educación, por su nivel científico, por su vestimenta y por su lenguaje. Textualmente dice eso en el homeschooling. Entonces, este primer punto que hago me parece que es importante considerarlo. Y paso rápidamente al segundo punto,
y está vinculado con la historia estadounidense. Cuando Jefferson, siendo embajador en París, recibió la copia de la Constitución estadounidense, dijo, bueno, yo creo que esto va a ser un gran acontecimiento y va a abrir rumbos a distintas revoluciones en distintos países que crean en el respeto recíproco, que es la sociedad abierta, pero haría una modificación, y prohibiría la deuda pública, sea interna o externa, a los efectos de embretar al gobierno en los impuestos, siendo muy sano y muy aconsejable una rebelión fiscal de vez en cuando para ponerle límites al Leviatán. No tenía en cuenta en ese momento, me decís tiempo ahora, pero yo te dije que me dijeras a los 8 minutos para redondear. No, pero en fin. Me faltan los 2 minutos. Me faltan los minutos. Bueno. Entonces creo que ese tema, Jefferson no se había imaginado a qué podía llegar el tema de la emisión monetaria. Por supuesto que el Banco Central, o sea, la Reserva Federal no fue creada hasta 1913, pero tenía en mente el tema de el gasto público para embretarlo, y la gente siente directamente el efecto cuando hay un impuesto, y para usar términos futbolísticos, patean la pelota para adelante cuando es la deuda. Y James Buchanan, este premio Nobel de Economía, y otros economistas han refinado esta idea diciendo que es absolutamente contrario al concepto de la democracia comprometer patrimonios de futuras generaciones que no han participado en el proceso electoral para elegir al gobernante que contrajo la deuda. Entonces, este es un punto central, el punto de la emisión monetaria. Lo voy a hacer junto con otro punto cuando me toquen los otros 10 minutos, pero este punto de la educación y este punto de la deuda pública es importante. Ha habido algunos economistas, y con esto termino, de gran jerarquía y con contribuciones muy importantes, como William Simon, el ex secretario del Tesoro de Estados Unidos, y Milton Friedman, premio Nobel, que han llamado en los 80 a su estrategia to starve the beast, o sea, hambriar a la bestia. La bestia es el Leviatán. Para hambriarlo había que ponerle un límite a los impuestos y congelarlo. Fue una cosa casi ingenua, porque marchó por otro lado, que es la deuda, que como ustedes saben tiene lo que en el primer momento que tuvo problemas Grecia, tiene la misma ratio de Estados Unidos hoy, que es el 105% del Producto Bruto, la deuda. Muchas gracias. Muy buenas noches. En primer lugar, muchísimas gracias a Alberto, que hace ya creo que un par de meses me invitó a participar de esta reunión. Para mí, Alberto Venegas Lynch es el liberal más importante que tiene hoy la Argentina, de los más importantes que ha habido en la historia argentina y de los liberales importantes que hay en el mundo. Creo que su talla es de alcance mundial, por lo tanto, para una persona como yo, la verdad que tengo muchísimo para agradecerle por esta convocatoria, por sus elogios permanentes en cada oportunidad que lo puedo encontrar. Así que es una persona que considero que soy ínfimo al lado de la estatura de Alberto. La verdad que me llena de emoción, no de orgullo, pero sí de mucha emoción por sus palabras. Así que va de nuevo mi agradecimiento. Bueno, muchas gracias. Deja algo para la Recoleta. Gracias a Magdalena por su calidez. Gracias a todos ustedes por estar acá y por el aplauso que me brindan. La verdad que no me lo merezco, pero en cualquier caso, muchísimas gracias a la presencia y a su calidez. Mis 10 minutos o menos, creo, o mis primeros 10 minutos los voy a destinar a hablar de algo que hace años golpea mi cabeza, mi cuerpo y mi alma, que es
por dónde puede estar algo de la explicación de la Argentina decadente. La Argentina que era número 10 del mundo en ingreso per cápita a fines del siglo XIX, principios del XX. Las enciclopedias de principios del siglo XX nos ponían como una seria amenaza para el gobierno americano, para la economía americana. Hoy Argentina, del ser número 10 en ingreso per cápita del mundo, a gatas llega al número 100, en una visión muy optimista. Así que Argentina a lo largo de un siglo ha perdido casi. Solo es Perón el responsable de esta decadencia. La decadencia comienza antes. Creo que en ese sentido habría que distinguir muy bien entre cuándo comienza la decadencia y cuándo se produce la aceleración de la misma. Incluso yo, que tiendo a ser personal en las discusiones públicas con quien me toca, creo que para levantar la mirada y poder encontrar una mejor explicación de la decadencia hay que despersonalizar la cuestión, porque yo creo que ni desaparecido el kirchnerismo desaparecería probablemente nuestra decadencia, incluso ni desaparecido el peronismo podríamos abandonar la decadencia. Me parece que nuestra decadencia es mucho más profunda de lo que el rechazo visceral que el peronismo o el kirchnerismo en particular genera a cualquiera persona, no solo que sea liberal, quiero que sea gente con buenas intenciones. Y en ese sentido yo diría, creo que Argentina se ha quedado algo así como en la mitad de su tendencia a ser una economía socialista o marxista. Aquella frase de Perón, no somos ni marxistas ni capitalistas, somos peronistas, en algún lugar creo que no solo reconoce hacia atrás lo que Argentina venía haciendo desde fines de la Primera Guerra Mundial o desde la Primera Guerra Mundial, sino hacia adelante. Y ese lugar intermedio entre el capitalismo y el socialismo, que para mí es todo un desafío pensar por qué nos quedamos en la mitad, por qué motivo. De hecho, estoy comenzando una primigenia investigación sobre estos temas con un economista graduado en la Universidad de Chicago, para ver si alumbra alguna idea en ese sentido. Creo que la podría reclasificar como algo así como la desmesura distributiva. O sea, no nos hemos quedado en el capitalismo, ni tampoco hemos ido al socialismo abierto, nos hemos quedado en la desmesura distributiva. Cualquier argumento se utiliza con tal de tratar de distribuir mejor, que no tengo claro a veces que se quiere distribuir mejor, pero la idea es incluir, redistribuir. Estamos a años luz de premiar el mérito, el esfuerzo, la eficiencia. La idea es incluir, insisto, y redistribuir. Y en esta desmesura distributiva, para ir más al punto de la decadencia, donde yo creo que por lo menos en la parte operativa está la decadencia, es lo que yo llamaría el populismo industrial. Yo diría, el populismo industrial es el brazo económico de la desmesura distributiva. La desmesura distributiva no solo tiene como un brazo el populismo industrial, sino que tiene también lo que es la desmesura distributiva en materia educativa. Acá todo tiene que ser gratis en materia educativa, contradiciendo un axioma elemental de que si no cuesta esfuerzo conseguir algo, es muy difícil que podamos valorar ese algo. No en vano la educación argentina está destruida. Y de hecho durante mucho tiempo en Argentina no se publicaban los datos de las pruebas PISA, que sí se hacían, y durante otros años ni siquiera Argentina participó de las pruebas PISA. Pero concentrándome en el brazo económico de la desmesura distributiva argentina, que es el populismo industrial, voy a pasar a tratar de definir lo que yo considero que es el populismo industrial, que está en el centro para mí de la decadencia en materia económica de Argentina. El populismo industrial lo que hace es poner como un gran tótem, como una gran diosa, a adorar a la industria, pero no a toda la industria que sustituye importaciones. Para el populismo industrial, la industria que sustituye importaciones es la única que puede generar valor agregado. Es la única que puede generar empleo genuino, sin saber muy bien qué es el empleo genuino. La verdad que no sé qué es genuino el empleo. Y entonces todos los cañones van apuntados hacia servirle la mesa a la diosa industria sustitutiva de importaciones. Hace unas semanas comenzó otro programa siniestro de la TV pública, que es Economía sin corbata. Un día, Marcelo Sotoviada,
que afortunadamente blanqueó su fe kirchnerista, lo entrevista a Axel Kicillof, y en esa entrevista, más allá que faltaba un piquito para demostrar su admiración hacia el ministro, me impresionó cómo el ministro pone con mucha claridad su devoción por la industria sustitutiva de importaciones. Es lo que dijo en ese reportaje, y sugiero a aquellos que tienen ganas de torturarse que lo escuchen y lo vean. Yo con mis sentidos masoquista lo vi. Y ahí el ministro dice: nos hemos quedado cortos en hacer más por la industria. Y por la industria que sustituye importaciones. Entonces, para el populismo industrial, la única industria que existe es la industria que sustituye importaciones. La industria que exporta, allá ella. El campo es un problema para el populismo industrial, porque es considerado como un sector rentista. Ergo, si el sector agropecuario es un sector rentista, allá vamos a quitarle la renta con impuestos para poder redistribuir esa renta. Para el populismo industrial, el petróleo también es renta. Ergo, allá vamos con impuestos para extraerle la renta. El turismo, yo diría, el turismo todavía se salva de las garras del populismo industrial. No sé bien por qué. Aquellos que tengan que ver con el turismo, cuídenlo al puesto, cuiden la empresa, porque algún día habrá algún descerebrado kirchnerista que se le ocurra hacer algo con el turismo. Entonces, para el populismo industrial, todos los cañones tienen que estar apuntados a sustituir importaciones y por lo tanto a extraer la renta supuesta de los sectores que no sustituyen importaciones a través del sistema impositivo. ¿Qué se hace además de extraerle la renta de los sectores que no sustituyen importaciones? Bueno, cerrar la economía del comercio. O sea, desde el punto de vista más operativo todavía, la manera de desarrollar a la industria sustitutiva, la única que genera de empleo, la única que genera valor agregado, es cerrar la economía de la competencia importada. Por eso Cristina dijo un día suelta de cuerpo: si por mí fuera no importaría un clavo. Esa especie de autoadmisión de ignorancia supina de la presidenta es toda una definición de lo que es para ella el populismo industrial. No importaría ni un clavo si fuera por ella. Ahora, y acá viene el comentario final para el sector agropecuario, los sectores que el kirchnerismo o el populismo industrial considera como rentistas. Para los sectores que producen bienes de exportación, el turismo, el agro, la ganadería, la soja, el petróleo, es tan grave y tan perjudicial que se ponga una retención a la exportación, que se ponga un impuesto para exportar, que se cierre un registro de exportación. Es tan grave eso como algo que a veces los sectores que producen para exportar no lo tienen en cuenta, que son las barreras para poder importar. Ya lo dijo Ava Lerner en 1936, poner un impuesto a la importación es equivalente a poner un impuesto a la exportación. Entonces, ir contra la industria o ir a favor de la industria que sustituye importaciones es ir en contra de la exportación. Y esto a veces el sector agropecuario, el ganadero, el sojero, el petrolero no lo entiende. Es tan grave una retención a la exportación como un impuesto a la importación. Pero no por el hecho de que uno vaya a sufrir una retaliación del país al cual uno le prohíbe vendernos. No es tampoco como consecuencia que si se prohíbe la importación de insumos, después no hay insumos para producir bienes. No es por eso. Un impuesto a la importación de un bien final, a la larga o a la corta, termina perjudicando al productor de bienes que son para la exportación. Un ejemplo muy chiquito, y con esto cierro mi primera intervención. Si usted prohíbe la importación o dificulta la importación de textiles, va a haber algún productor de un bien exportable, sojero, de industria exportadora, ganadero, etcétera, o lechero, que se va a ver perjudicado, porque va a pagar la ropa más cara de lo que pagaría si puede importarla a nivel internacional. Y si gasta más en ropa de lo que podría gastar en insumos, en inversión, en educar a los chicos, a quien sea o a sus empleados, estamos perjudicando al sector exportador. Entonces, el perjuicio para la exportación no es solo porque uno prohíbe importaciones de insumos o sufra la represalia de un país al cual uno le dificultó la importación, sino que el perjuicio es simplemente no permitir la libre importación. Gracias.
breves puntos que les adelantaba, quiero mencionar muy telegráficamente 3 aspectos que acaba de tocar José Luis, que todo lo que dijo lo suscribo ampliamente. Es correcto decir que Perón fue el ejecutor máximo de las ideas autoritarias, pero no fue el origen. En realidad capitalizó, como decía José Luis recién, situaciones que venían ocurriendo especialmente en el campo educativo a través de los tristemente célebres ministerios de educación que, con el argumento de homogeneizar a los inmigrantes, se establecieron políticas que son de una marcada tendencia nacionalista. Manuel Carles, Manuel Gálvez, Babbio y otros autores así lo han publicado durante mucho tiempo, que han preparado el terreno para el primer síntoma semi-autoritario, Irigoyen, en el año 28, y luego, en la segunda fallida presidencia, y luego el 30, tenemos que recordar que ese golpe del 30, el gobierno de los años 30, gobierno conservador, estableció el impuesto progresivo, la primera vez que se establecieron controles de cambios, las juntas reguladoras y el Banco Central, que voy a ahora hablar. Y por último, un punto que hizo José Luis, hablando de la sustitución de importaciones, generalmente el caballo de batalla de esto se presenta de la siguiente manera. Bueno, pero no seamos exagerados. Acá está esta industria que tiene el potencial de desarrollarse, por lo tanto, mientras opera, mientras trabaja, mientras se prepara y se capacita en el know-how, pongámosle una barrera o una tarifa o un arancel circunstancial para darle plafón, ya que no puede competir con los que sí tienen experiencia. Esto está pésimamente analizado y presentado, porque si un empresario tiene proyectado hacer un buen negocio, pero en los primeros periodos tiene pérdida, como muchas veces ocurre, es él, el empresario, o sus amigos, o la gente donde puede recaudar capital, que deben financiarlo y no endosárselo al consumidor. Ahora, acá pueden ocurrir 2 cosas. Efectivamente, que el empresario proceda así y absorbe las primeras pérdidas para más que compensar las ganancias en los periodos siguientes. Ahora, si nadie le pone recursos en el mundo, es porque es un cuento chino y porque se va a prorrogar esta situación de la circunstancial protección, que es una desprotección para el consumidor y protección para varones feudales mal llamados empresarios, porque acá es una cosa que cuesta en la facultad y en clases cuando se explica qué es el comerciante. En realidad, el empresario es un benefactor de la humanidad, no benefactor porque está haciendo beneficencia, es porque está pensando en su interés personal. Para mejorar su patrimonio, en una sociedad abierta no tiene más remedio que atender las necesidades de los demás, sea vendiendo chocolates, computadores, micrófonos o lo que fuera. Sin embargo, lo que vivimos en gran medida, y no solamente en la Argentina, son varones feudales, son explotadores que están aliados al poder y que tienen mercados cautivos y por lo tanto significan una miserable explotación al consumidor. Ahora, habiendo dicho esto de José Luis, quiero centrar mi atención en 2 puntos. Y no me pases, Magdalena, diciéndome tiempo, sino cuando faltan 2 minutos para que pueda redondear, ¿no? El primer punto es la banca central. Uno piensa que la banca central es algo que existió siempre, y en realidad es de antes de ayer. Es de 1935 en la Argentina, que si uno ve en las distintas cartas orgánicas, que es preservar el valor de la moneda, hay que agregar 13 ceros desde que se creó el Banco Central al peso. Y no hay ningún banco central en el mundo
que haya conservado el valor de la moneda. Digamos, el caso de Alan Greenspan, que es el caso considerado más conservador de los presidentes de la Banca Central. Esto significó un deterioro, según los precios del consumidor oficiales en Estados Unidos, un deterioro del 74% en sus 18 años de administración. Ahora, ¿cuál es el problema de la Banca Central? Supongamos que nosotros, sería muy numeroso el directorio del Banco Central, todos los que estamos acá somos directores del Banco Central, vamos a suponer que somos los mejores economistas del orbe y los más decentes. Estamos embretados solo en 3 caminos. 1, ¿a qué tasa vamos a expandir? 2, ¿a qué tasa vamos a contraer? 3, si dejamos la base monetaria inalterada. Bueno, cualquiera de las 3 cosas que hagamos, vamos a estar alterando, desfigurando, pervirtiendo los precios relativos, puesto que si la gente hubiera elegido los activos financieros y los activos monetarios en los cuales hacer su transacción, hubieran sido de otra manera. Y esto va también, como ha señalado Milton Friedman en la última etapa de sus sugerencias monetarias, donde dice que el tema de la moneda es demasiado importante para dejarlo en manos de banqueros centrales, y también el trabajo pionero, digamos, en esta materia de Hayek, premio Nobel en Economía también, que su libro más conocido en 1976 es La privatización del dinero. Y dice: ya hemos tenido muchos problemas con la alianza nefasta entre la Iglesia y el poder, entre la religión y el poder. Demoramos 200 años degollándonos y estableciendo distintos niveles de fanatismo. No demoremos 200 años más para darnos cuenta que la creación del Banco Central es solamente para poder robar mejor a la gente a través del deterioro del poder adquisitivo. Me parece que es importante, en conexión con esto, vincularlo a también el sistema bancario. Hay un debate, que seguramente José Luis también ha participado en esto, entre el free banking y la reserva total. Es un debate que viene entre economistas hace 50 años y probablemente dure otros 50 años más. Pero cualquiera de esas dos variantes, y digo la expresión inglesa free banking porque banca libre tiene otra connotación de entrada y salida libre del sistema bancario, es mucho mejor que el sistema de la reserva fraccional que tenemos, que en realidad implica que una persona que deposita 1.000 pesos en un banco y el Banco Central establece el encaje, en general son muchos los encajes, pero vamos a simplificar, digamos que es el 50%, quiere decir que ese banco tiene que retener 500 y represtar los otros 500. Ahí nomás ya tenemos un problema. Con un depósito original de 1.000 hay 1.500 en circulación. Para no decir nada, el fulano que recibió el crédito de 500, que lo deposita en otro banco, que retiene 250 y represta los otros 250, ese es el efecto multiplicador en el sistema bancario. Entonces, esto, y estamos hablando de reserva total o free banking para los depósitos en cuenta corriente o los equivalentes a cuenta corriente, no depósitos a plazo fijo que tienen encaje cero, naturalmente. No me quiero poner muy técnico en esto, pero en todo caso quiero centrar el tema en la autoridad monetaria, la llamada autoridad monetaria. Y tal vez en las preguntas y en las reflexiones y en las críticas podemos afinar un poco más esto para hacer críticas de lo que se ha llamado la regla monetaria o emitir en base al Producto Bruto. Me gustaría si se hacen esas reflexiones, pero no tengo tiempo de desarrollarlas ahora. Entonces, el punto importante y vinculado a lo que decíamos antes de la deuda pública, me parece importante subrayar esto de la banca central. Y el segundo y último punto, o cuarto punto, porque hice 2 primeros y acá hice este tercero, son los marcos institucionales. Por supuesto que hay un tema educativo, como decíamos antes, y si la gente no entiende realmente qué es el derecho, si no entiende que a todo derecho corresponde una obligación, si yo digo que gano 100, hay la contrapartida, la obligación de los demás que me respeten los 100. Pero si yo digo que gano 200 y no gano 200 en el mercado, pero el gobierno me otorga semejante derecho, quiere decir que he lesionado el derecho de otros. Por eso se dice un pseudo derecho, y vivimos en la era de los pseudo derechos. Ahora, si no se entiende qué es el derecho
¿Y por qué hay que protegerlo? Por supuesto que este cuarto punto que voy a hacer no tendrá lugar. Pero es esto, Hayek, para citarlo de nuevo, en el primer tomo de Derecho, Legislación y Libertad, en las primeras 12 líneas de su edición del 78, dice que hasta ahora ha sido muy meritorio todos los esfuerzos de los liberales para ponerle bridas al Leviatán y para limitar el poder, pero tengo que declarar que ha sido un completo fracaso. Por lo tanto, él sugiere en el tercer tomo medidas muy atractivas para el poder legislativo. Bruno Leone, en La Libertad y la Ley, tiene medidas muy atractivas para el Poder Judicial, que básicamente esto último puede resumirse como el arbitraje privado. Es decir, él sostiene que allí donde haya contratos, debe establecerse en el contrato cuál es la primera, segunda y última instancia entre cualquier persona que puede o no ser abogado, y a veces es mejor que no sea abogado cuando hay un litigio, por ejemplo, tecnológico, y para remedar o para copiar o para simular en alguna medida lo que ocurría en el common law en Inglaterra y en Estados Unidos y la primera fase durante la República y la primera fase del Imperio en Roma, digamos, son agentes privados que compiten en un proceso de descubrimiento del derecho y no de diseño y no de ingeniería social. Y por último, una relectura de Montesquieu en una parte muy atractiva que tiene respecto del poder ejecutivo. En todo caso, lo que los invito en esta última parte es que no nos quedemos con los brazos cruzados frente a esta vergüenza que se ha dado en llamar democracia y no tiene ni vestigios de democracia porque es cleptocracia, es decir, gobierno de los ladrones, de libertades, de propiedades y de proyectos de vida. No solo en la Argentina, está ocurriendo en Grecia, hay un riesgo muy grande en España, está ocurriendo en Venezuela, en Bolivia, en Nicaragua, en Ecuador, en la Argentina. Tenemos que usar las neuronas y pensar cuáles serían los límites adicionales que les pondríamos y no esperando que ocurra un milagro, porque como decía Einstein, no se puede esperar resultados distintos aplicando la misma receta. Muchas gracias. Bueno, en esta segunda parte mía yo le voy a poner un poquito de números a algunas cosas porque la batalla cultural creo que no hay que solo darla en términos ideológicos conceptuales, sino que si uno puede agregarle números me parece mejor todavía. Yo antes les decía que el populismo industrial, que desde mi punto de vista es clave para explicar la decadencia argentina del último siglo, consiste básicamente, como dice Cristina, en no importar un clavo, o sea, cerrar la economía en la competencia importada. Ahora, y también al mismo tiempo, básicamente tratar de no exportar nada de lo que naturalmente Argentina exportaría, con el argumento de servir barata la mesa de los argentinos para alimentos, que el gas sea barato para los argentinos, que la nafta sea barata para los argentinos. Después todo termina siendo caro de todas maneras, pero la idea del populismo industrial es esa. Ahora, una vez que hemos cerrado la economía en la competencia importada, y una vez que hemos también puesto al Estado a cazar en el gallinero contra los productores de alimentos, de soja, de gas y el petróleo, a través de todo el esquema de impuestos a la exportación y cierre de los registros, hay que hacerlo caminar a ese monstruo llamado populismo industrial. Porque con cerrar la economía no se logra crecer. Hay que hacer algo para eso. Ese algo que la desmesura distributiva en materia económica ha inventado para que el cierre de la economía y someter a los sectores productores de bienes exportables al escarnio de todo el esquema de retenciones a la exportación y cierre de registros es el déficit fiscal. El déficit fiscal es el aceite que la desmesura distributiva encontró para que después de cerrada la economía, la competencia importada de la industria, además de no tener amenazas que vengan del resto del mundo compitiendo con sus productos, pueda crecer. Entonces hay que entender al déficit fiscal como la manera que el populismo industrial tiene
creó para que la industria sustitutiva crezca. La industria sustitutiva no va a crecer solo por blindar la economía a la competencia importada. De esa manera no se va a fundir. Ahora, para que crezca en la cabeza del populismo industrial, tiene que haber déficit fiscal. Hay que entenderlo así, el déficit fiscal. Y hay que entenderlo de otra manera, como nombraba antes Alberto. El gasto público, que es la causa de vivir teniendo déficits fiscales, es el dispositivo que una banda de delincuentes ha encontrado ya desde hace muchas décadas para enriquecerse a través del voto. O sea, la oligarquía argentina, la nueva oligarquía argentina, es la que vive del gasto público, la política. Ya no tenemos más la oligarquía meritocrática de principios del siglo XX. La nueva oligarquía es esa. Y esa es la oligarquía que hay que combatir. Por eso, cada vez que algún economista le pide bajar el gasto público, que son muy pocos los que lo hacen, te saltan, vos querés ajuste. Sí, claro que queremos ajuste, pero por supuesto, porque el no ajuste de estos delincuentes es el ajuste nuestro, ciudadanos honorables, que nos levantamos todos los días a trabajar de manera meritocrática, a través del sistema impositivo lo hacen. Pero bueno, como es breve la participación que me toca en este momento y los números siempre son pesados, acá lo que está graficado, la línea azul, miren ustedes, es el déficit fiscal de los últimos 55 años. Acá hay 55 datos, en realidad 56, porque está la proyección del 2015. La serie arranca en el año 61 y termina en el año 2015. Son 56 datos que hay, tomando las puntas, por supuesto. La línea azul, fíjense, primera cosa, está siempre por debajo del número 0. ¿Lo ven al número 0 acá a la izquierda? Está siempre por debajo de 0. ¿Qué significa? Que Argentina casi de manera permanente estuvo en déficit fiscal en estos 56 años, más de medio siglo. Los únicos 4 años donde no hubo déficit fiscal fueron los 4 años de nuestro glorioso Néstor Carlos Kirchner. El único que tuvo superávit fiscal en el año 2003. No había manera de no tener superávit fiscal en los años 2004, 2005, 2006. Pero en el resto del periodo, de 56 datos, solamente 4 con superávit, 52 con déficit, Argentina siempre estuvo con déficit. La primera cosa. La segunda cosa, fíjense cómo la clase política le agarra el chucho cuando Argentina se prende fuego y tiene crisis. No tengo un puntero, lamentablemente, pero fíjense la línea azul antes del año 75, que viene cayendo, cada vez más déficit, ¿no? Cada vez más déficit. Viene el Rodrigazo en el año 75. Le agarra el frío en la espalda de la clase política. Empiezan a ser cada vez más responsables con el fisco, cada vez gastan menos de lo que se recauda. Hay tendencia a salir del déficit. Llega un momento que una vez que se estabilizó la economía, le vuelven a perder el miedo al miedo de no gastar, o al miedo de gastar. Y comienza otra vez el deterioro. Trump, otra crisis en el año 81, que es cuando viene Sigo y comienza a devaluar después de Martínez de Oz. Vuelve el miedo a los pocos años de las devaluaciones de Sigo y comienza a mejorar la situación fiscal. Fíjense que la línea azul va subiendo, va saliendo del déficit. Pero llega un momento que también, ya en democracia, Alfonsín le pierde el miedo del déficit fiscal y vuelve a tener déficit, y llegamos al año 88 cuando estalla la hiperinflación. Viene la hiperinflación, vuelve otra vez el miedo, porque estamos en el medio de la hiper, y ya viene Menem ahí. Menem casi se acercó a tener equilibrio fiscal, pero de nuevo, en el año 93 ya le perdió el miedo. Y no es menor otro punto de muy corto plazo. Acá, en el corto plazo, no en el largo, porque 52 años de déficit fiscal no se explican por el ciclo político, pero sí el ciclo político sirve para explicar lo que ocurre en el corto plazo. En el año 93, Menem enfrentó su primera elección legislativa y empezó el deterioro fiscal. Y así llegamos a 2001. Viene el que se basan todos en 2001-2002. Vuelve el miedo a gastar por encima de lo que se recauda. Y allí tenemos el superávit. ¿Cuándo? Y esto ya lo tenemos más cerca. ¿Cuándo comienza el deterioro fiscal durante el kirchnerismo? En 2005, el primer año que Néstor enfrentó elecciones legislativas después de haber sido elegido en el 2003.
Ahí comienza el deterioro, y hoy ya estamos hablando de más de 8 puntos de déficit fiscal. Sería, fíjense, este déficit fiscal es el tercero o cuarto más grande de los últimos 50 años. Entonces, el déficit fiscal es inherente al populismo industrial, porque es la manera de que el populismo industrial ha encontrado para poder crecer, y también es la fuente de enriquecimiento de la clase política, que también, por omisión nuestra, como decía Alberto, gasta lo que gasta. Porque si la clase política se viera sometida de vez en cuando a rebeliones fiscales, se cuidarían mucho de esto. Finalmente, ¿me quedan un par de minutos todavía? Sí. Bueno, esto con respecto a que está estrictamente asociado las crisis fiscales que Argentina tiene al populismo industrial. Fíjense que las crisis, este es un tercer punto que le marcaría, no solo que Argentina ha vivido en déficit fiscal en los últimos 56 años, sino que el otro punto a marcar acá es que las crisis que Argentina ha tenido en el último ciclo, todas tienen que ver con crisis de financiamiento del fisco. Fíjense, Rodrigazo, Sigó después de Martínez de Oz, la hiper después de los fallidos planes australes, la crisis 2001, y ahora estamos amasando la nueva si a nadie se le prende la lamparita de hacer un ajuste fiscal de devaluación y de tarifas como corresponde. Entonces, el segundo punto, las crisis que Argentina ha tenido en el último medio siglo están estrechamente asociadas a las crisis de financiamiento del fisco. Para finalizar, a ver, un par más. No, esa recién, sí. Perdón, ahí está. Y acá el segundo punto, que me preocupa mucho hacia el largo plazo, porque como uno vio antes, Argentina ha tenido crisis y luego de las crisis que ha tenido, ha vuelto la recuperación. Hemos tenido rebote del gato muerto, porque Argentina es un país en decadencia. No se puede decir que cada rebote después de una crisis ha sido crecimiento, porque Argentina es un país en decadencia. Y en un mundo globalizado el crecimiento no es en términos absolutos, es en términos relativos. ¿Cómo crezco yo respecto a lo demás? ¿Crezco más o crezco menos? Ese es el verdadero crecimiento en un mundo global. Yo contra el resto de mis pares o de los no pares. Argentina ha tenido recuperaciones, pero siempre han sido el gato muerto, porque a los pocos años crisis. Fíjense ustedes, hiperinflación, crecimiento a tasa China 91-98, 4 años de estancamiento relativo 99, 2000, 2001, crisis en 2001, en 2002, 2003 a 2011 crecimiento a tasa China, 2011 para acá, fines de 2011, 2002, principio de 2012, estancamiento. Fíjense, grandes crisis seguidos de 8 años de crecimiento, 4 años de mediocridad y la crisis para volver a ajustar. Lo que me preocupa de la situación de hoy, que si no se maneja bien, vamos a terminar en una nueva crisis, luego de la cual tendremos el rebote del gato muerto, si no se cambia hacia algo de lo que estamos discutiendo que debería hacerse en este lugar, es lo que ha pasado con el gasto público. Las crisis fiscales, si ustedes miran, el azul es el nivel total del gasto público. El gasto público siempre anduvo flotando entre 25 y 27 puntos del producto. Estamos a tiempo. Okay. El kirchnerismo aumentó el gasto público de 26 puntos del producto a 48 puntos del producto. El gasto público subió en 12 años más de 20 puntos del producto. Esto nunca había pasado antes. Esto que demuestra, como uno piensa, que el kirchnerismo fue un gran proyecto de poder y de negocios. Este es un proyecto de poder, claramente. 48 puntos del producto no nos explica que nos den mejores bienes públicos que hace 12 años. Todo lo contrario. Nos matan en la calle como bichos, la educación está destruida, la justicia es una vergüenza, la diplomacia es un galpón de inútiles de la cámpora, y cualquier dependencia pública es lo mismo. Así que esto es un proyecto de poder y de negocios. Que sea negocio, metemos presos a los corruptos y ya está. Ahora, el tema, como este es un proyecto de poder, ¿qué hacemos con los 3,5 millones de empleados públicos, de los cuales 2 millones no sirven para nada? ¿Y qué hacemos con 18 millones de personas que reciben algún plan social? Este es el proyecto de poder, que me preocupa mucho hacia adelante. ¿Cómo se hace para licuar gasto público, poder licuar impuestos para que el sector privado tenga algo de aire y al menos tener el rebote del gato muerto? Gracias.
arraigados en la sociedad argentina, ¿sí? que están profundamente arraigados y que para dar una verdadera batalla cultural habría que erradicar. Pongo como primer ejemplo el de la igualdad de oportunidades, por ejemplo. Están profundamente arraigados. La gente lo toma como un dogma ya. Bueno, muchas gracias por la pregunta esta. La igualdad de oportunidades es un concepto que prima facie resulta muy atractivo, muy emotivo, y se diría, prima facie, que cualquiera suscribe el concepto de igualdad de oportunidades. Sin embargo, es absolutamente incompatible con la igualdad ante la ley. Son mutuamente excluyentes, o una cosa o la otra. Voy a dar un ejemplo. Supongamos que un jugador de tenis mediocre juega al tenis con un profesional y se dice que al mediocre hay que darle igualdad de oportunidades. Para que se le dé igualdad de oportunidades hay que, por ejemplo, encadenar al profesional, obligarlo a jugar con un pie o obligarlo a jugar con la mano que no juega. Con lo cual, si se obliga, se ha lesionado el derecho de la otra persona. Lo importante, me parece, que en una sociedad libre, que en un mercado abierto, donde los incentivos para la creatividad y la producción están puestos al máximo, la gente va a tener más oportunidades, pero no iguales. Para tener iguales oportunidades tendríamos que ser nosotros iguales. Y no somos iguales desde el punto de vista anatómico, no somos iguales desde el punto de vista bioquímico, no somos iguales desde el punto de vista fisiológico, no somos iguales sobre todo por motivos psicológicos. Entonces, al ser desiguales, vamos a tener distintas oportunidades para distintas cosas. Y tengamos en cuenta que nosotros no somos seres en un bloque que decimos, este puede medirse con la igualdad en tal nivel con este otro. No, es multidimensional. Somos iguales en determinadas cosas, en otras cosas somos desiguales. En el tema del conocimiento, para la mayor parte de las cosas somos unos brutos, tenemos pequeños conocimientos que tenemos que explorar y explotar. Entonces esas desiguales posibilidades dan distintas oportunidades, desde el punto de vista del atletismo, desde el punto de vista de la matemática, desde el punto de vista de muchísimas otras cosas. Entonces ese concepto de igualdad de oportunidades significa necesariamente que la gente va a tener desiguales derechos. Y como dice Hayek, lo cito de nuevo, la única igualdad que debe subrayarse en una sociedad abierta es la igualdad ante la ley. Entendida la igualdad ante la ley, hace poco estuve en Tucumán, sé que José Luis estuvo en el mismo lugar, en la Fundación Federalismo y Libertad, donde encontré una persona que se llama un filósofo del derecho, se llama Marcos Rouget, que ha publicado con esfuerzo personal un libro de filosofía del derecho notable, y él dice, ojo con la trampa de la igualdad ante la ley para meternos bien en el significado de ese concepto. Igualdad ante la ley tiene que estar atado al concepto de justicia, al concepto de dar a cada uno lo suyo, porque vamos a decir igualdad ante la ley, todos iguales para ir a una cámara de gas. Lo que queremos decir con igualdad ante la ley, lo que se quiere decir en la tradición del Estado de Derecho, es vinculado al concepto de justicia, de dar a cada uno lo suyo, y subrayo lo suyo, subrayo el concepto de propiedad. Es un concepto esencial que ha insistido mucho Alberdi y los grandes economistas y en la tradición estadounidense, porque es la forma que se ha encontrado, dado que no hay de todo para todos todo el tiempo, que las cosas no crecen en los árboles. El tema de asignación de derecho de propiedad va a poner a la gente en situaciones que no son irrevocables. El que da en la tecla con los gustos de los demás gana, y el cuadro de resultados está mostrando que el que no da en la tecla pierde. Eso es en una sociedad abierta. Y yo diría, respecto de esta pregunta, tomo un minuto más, que lo que señaló José Luis es
el tema de nuestro tiempo. Él habló de la redistribución de ingresos. Pero vean ustedes el absurdo de este concepto. La gente va al supermercado, vamos al supermercado, compramos, no quiero hacer publicidad acá, pero digamos, compramos esta bebida, compramos lechuga, tomates, rabanitos, etc. Y en la medida que vamos comprando, estamos asignando recursos y estableciendo desigualdades. Estamos nosotros marcando el delta entre el más eficiente y el menos eficiente. Y en la medida que la administración de recursos esté en los más eficientes, vía las tasas de capitalización, se aumentan ingresos y salarios en términos reales. O sea, hay un nexo directo con los que más necesitan. Ahora resulta que salimos del supermercado y nos encontramos con el político que dice voy a redistribuir ingresos. Quiere decir, voy a volver a distribuir por la fuerza lo que ya se distribuyó voluntariamente, mal asignando recursos. Y esto incide y afecta especialmente a los más necesitados y a los que más tienen una posición débil desde el punto de vista crematístico, digamos. Acá hay una pregunta para el doctor Esper que dice, siendo tabú en Argentina la apertura económica por el empleo, ¿cómo se encara? ¿Cómo se encara qué? A ver, siendo tabú en Argentina, ¿cómo se encara la apertura? ¿Quién hizo la pregunta? No, a ver, sí, vos. ¿Le puedes dar el micrófono al señor? Así. No, perdóname, a lo mejor yo no lo entiendo bien, no es un tema mío. La idea es que me da la impresión que la idea de la apertura económica en la Argentina es un tabú para el argentino en general, ¿no? Sobre todo con lo que pasó en la década del 90, que yo no comparto, por supuesto, este pensamiento, sí. Al contrario, comparto el pensamiento suyo, pero ¿cómo habría que seducir un poco a la población de que abrir la economía no significa despido? Bueno, dado que el título de esta reunión o de este seminario es la batalla cultural, creo que tanto Alberto como yo estamos haciendo énfasis en algún lugar, humildemente, ¿no? Tratar de compartir con ustedes elementos de juicio para poder debatir estos temas y dar esa batalla cultural que hay que dar. Porque lamentablemente Argentina está sembrada de falsedades contra la idea de lo liberal. A mí me impresiona una cosa que, bueno, yo debo hacerles una confesión. Yo pensar la decadencia argentina no la pienso hace muchos años. La verdad que yo estudié muchos años, después empecé la tarea de consultoría hasta que me afiancé y tuve claro algunas cosas. Yo le diría, tengo 53 años, yo pienso en estos temas cada vez, cuando puedo, digamos, ¿no? Por la tarea de consultoría de corto plazo es muy esclavo, te hace muy esclavo de lo que pasa, hace no más de 10, 15 años. Y yo debo decirte, por lo tanto lo admiro más todavía, Alberto, es muy frustrante la tarea del intelectual a veces. Porque la cantidad de insatisfacciones que yo tengo en pensar qué es lo que pasa en Argentina y por qué pasa lo que pasa es absoluta. Yo tengo un periodo crítico interiormente desde el punto de vista intelectual. ¿Qué es lo que pasa acá? Por ejemplo, ¿cómo puede ser que hoy, 2015, 14 años después del 2001, que no tiene nada que ver además la crisis 2001 con la idea liberal, porque del liberalismo el Menentrucho no tuvo nada, ¿cómo hacen campaña contra la idea liberal? No hay uno que no hable mal del liberalismo hoy, 14 años después de un incendio que tiene la etiqueta liberal, pero no tiene nada que ver con lo liberal. Pero olvidémonos de que nosotros, probablemente nosotros solo creemos que el 2001 no tuvo nada que ver con la libertad. Olvidémonos de eso. Todavía 14 años después se hace campaña política trazando la línea no. Si es liberal, eso nos lleva a un incendio. Discutamos el populismo entonces y ver si dentro del populismo hay solución. Estamos locos. Pero estamos locos literalmente. Entonces, ¿cómo se mete la idea esa? Creo que lo único que se me ocurre, dado que hay voto universal, lo tomo como un dato porque hay una pregunta sobre eso, el voto calificado, dado que hay voto universal y lo tomo como un dato, no veo otra escapatoria que seguir insistiendo como insistimos algunos en todos los medios, en todos los lugares, en estas cosas. Por ejemplo, ya que usted o vos tocás la apertura,
porque te veo muy joven, entonces te digo vos. Es increíble cómo en Argentina ha aprendido la idea que conseguir $1 sustituyendo importaciones es mejor que conseguir $1 vendiendo afuera. Es una cosa de loco. Es como armar una empresa y vos no querés vender. Pero Argentina tiene equivocado. Yo creo que pensando en la batalla cultural hay que pensarlo así, pero ¿qué me estás diciendo? Sustituir importaciones es como armar una empresa y no querer vender después. Argentina tiene todo para venderle al mundo y se machaca con sustituir importaciones, que por si fuera poco, como yo lo justifiqué en mi primera intervención, es por lo menos el dispositivo económico más importante de nuestra decadencia. ¿No? Hay que meter en la cabeza de la gente que al revés de lo que se piensa, es muy malo conseguir $1 sustituyendo importaciones comparado con conseguir $1 vendiéndole al mundo, porque el mundo se desarrolla comerciando, no comerciando. Yo antes, Magdalena, si me permitís, antes de la pregunta quería decir acá una pregunta que hay, que recién mencionó José Luis con respecto al sufragio universal. Lo quiero conectar con una confesión personal, ya que hizo una confesión recién José Luis. A lo mejor podemos convertir este grupo en una especie de terapia de grupo. Pero yo, como dijo Magdalena, estudié 2 carreras, hice 2 doctorados y nunca en las carreras de grado y de posgrado escuché nada medianamente razonable respecto del liberalismo. En realidad, mi conjetura es que si no hubiera sido por mi padre, yo sería socialista. No sé en qué grado de activismo tendría, por lo pronto no usaría la palabra militante, que es repugnante, que implica una cosa vertical, pero en fin, no sé qué grado de estatismo o de socialismo. Pero gracias a que mi padre tuvo la paciencia y la perseverancia de mostrarme otro lado de la biblioteca, yo pude ver otro horizonte. Y esto está vinculado a esta pregunta. ¿No cree que el origen de la decadencia puede estar en la ley de sufragio universal? ¿No sería ideal que pudieran votar los que tengan ciertos niveles de estudio? Bueno, Cavallo es doctor en economía por Harvard. Y hay tantos otros casos. Yo no lo veo por el lado de la proscripción a quienes no tienen suficientes estudios, porque a cada rato vemos con José Luis en debates con nuestros colegas que a veces nos entendemos mucho mejor con el kiosquero de la esquina, que tiene a lo mejor la primaria. Lo veo más bien por estas propuestas de Bruno Leoni, de Montesquieu en el siglo XVIII y de Hayek y de otras que se les puede ocurrir y que tenemos que, me parece, ejercitar esto para poner límites adicionales a los tremendos abusos de poder que hay permanentemente, porque es curioso, pero en la tradición liberal desde la Carta Magna de 1215 en adelante, la idea de tener una constitución es limitar el poder para proteger la vida, la propiedad y la libertad, y sin embargo vemos que justamente es eso lo que está en riesgo, y que los gobiernos en general, en algunos casos en una forma mucho más aguda, como es el caso argentino, no solo no protegen la propiedad, la libertad y la vida de la gente, sino que nos sentimos agredidos. Es decir, se pagan impuestos y la contracara o la contrapartida es una agresión permanente. No es que actúen como meros empleados nuestros para protegernos, sino como si fueran nuestros dueños. Y esto es algo que me parece que tenemos que cambiar, y yo celebro de nuevo que el Ateneo Alberdi viene desarrollando en los últimos 7 años reuniones que van en esta dirección, y esto de poner el granito de arena me parece muy importante. Y termino con lo siguiente. Yo creo, y no sé si ustedes comparten, seguramente, que no debemos de actuar cada uno de nosotros como si estuviéramos en la platea mirando gente que está en el escenario a ver qué es lo que ellos van a hacer. El tema es, me parece, que si todos estamos interesados en que se nos respete,
no importa a qué nos dediquemos, si somos bailarines, si somos jardineros, si somos plomeros, si somos economistas, si somos juristas o lo que fuera, o diseñadores de ropa, todos estamos interesados en que se nos respete. Por lo tanto, debemos preguntarnos, ¿qué hice hoy para que me respeten? Y todos los días hacer un esfuerzo para poner el granito de arena. Algunos dan cátedras, otros publican libros, ensayos, artículos, otros están en los medios, pero hay muchas formas. Yo he aconsejado hace relativamente poco en un artículo en La Nación esto de los ateneos, de reunirse muy poca gente, 4 o 5 personas, a discutir un libro donde por turno cada uno expone y discuten ese capítulo, y al año siguiente cada uno de esos 4 forma otro grupo de 4, y esto tiene un efecto muy fuerte en las familias, en los trabajos, en reuniones sociales. Pero sea lo que fuere, creo que es muy importante que todos pongamos el granito de arena, porque si decimos, y yo últimamente he tenido algunos conflictos en reuniones sociales, porque cuando llego generalmente se está discutiendo sobre temas electorales, y yo digo, miren, demos rápidamente vuelta a la hoja y digamos, cada uno va a votar por el menos malo. Ahora yo pregunto, ¿qué hizo cada uno de ustedes en el día de hoy para que lo respeten? Porque si la respuesta es nada, hay que decir, para usar términos académicos y elegantes, hay que jorobarse. Gracias. Sí, quería saber en cuanto a, para ambos, en cuanto a ajustes, en cuanto a poder adquisitivo y mercados en general, ¿cómo visualizan y cómo compararían el 2016 con el 2001? Yo creo que el 2001 es difícil de repetir a lo largo de una historia, no es fácil. Hay una cosa que es importante para mí tener en cuenta respecto del 2001 y cualquiera de las otras crisis que yo les marqué en este gráfico, ¿no? El 2001 tiene una particularidad, que hubo un quiebre de contratos que nunca existió, al menos que yo recuerdo, en la historia argentina y de las grandes que ha habido en el mundo. Era una economía completamente dolarizada, con un gran atraso del tipo de cambio. Era una bomba extraordinaria. Eso no está presente hoy. Sí, hay un antecedente hace pocos días. No, pero digo, por más que haya un fallo de especificación, digo, no está presente el tamaño de la economía dolarizada hoy, desde el punto de vista contractual, versus el tamaño que había de economía dolarizada en los 90, es nada. Por eso, un hecatombe de esa característica yo no estoy viendo hoy. Por eso tenemos ahora más déficit que 2001 y nos reventamos como 2001. En gran parte por eso. Ahora, que Argentina puede tener una crisis, sin duda que la puede tener, pero creo que en principio, en Argentina nunca digas nunca, primera cosa debería haberte dicho, todo puede ocurrir, ¿no? Todo puede ocurrir. Te vieron las cosas que estamos viendo en estos días nada más. Solamente la muñeca inflable de Chipolati adentro de un avión me acabo de ver. Es difícil de se ven cosas muy bizarras acá, ¿no? Lustó pretende ser candidato a jefe de gobierno que estuvo a punto de llevar una guerra civil a este país, enfrentando a la sociedad con el sector que la parió, que es el campo. En principio, creo que un 2001 no viene ahora, nunca diga nunca acá. Sí puede venir una crisis, pero algún parecido con Rodrigazo, un cigotazo, una hiperinflación, me parece que no en principio, pero una crisis Argentina puede tener si a nadie se le prende la lamparita y lo único que hacen todos los gansos que participan de la política es decir, esto no es liberalismo. Como si la libertad generara alguna crisis, ¿no? Argentina es otro invento argentino este. La libertad genera crisis a partir de 2001. Guarda, Por eso tenemos al Estado que nos graba con de 12 meses. Ustedes saben que de 12 meses que se trabaja en Argentina, que está en blanco, 7 lo entrega al Estado a través del sistema impositivo. Sí. La presión impositiva en Argentina es de 60 puntos del producto para que esté en blanco, ¿no? Es la más grande del mundo. Así que yo creo, puede haber una crisis hoy, no me parece que sea un 2001, pero
repito, acá, después de la muñeca inflable manejando un avión. De esa familia. Bueno, nosotros no queremos un ajuste. Por lo tanto, vamos a seguir en la misma situación. Esa familia termina en la cloaca, por lo menos. Y es lo que le pasa a un país. Digamos, el ajuste está teniendo lugar o tiene lugar cuando se adoptan medidas que son contraproducentes para el nivel de vida. Por eso resulta, y hago una pequeña digresión, un chiste de pésimo gusto que la FAO haya premiado a Venezuela y la Argentina por su eficaz lucha contra el hambre, SIC. Y esto muestra, mi última columna de esta semana se llama El estatismo de la FAO, mostrando todas las intervenciones, los conceptos que tiene sobre la reforma agraria, el impuesto a la renta potencial y todas las intervenciones de la FAO. Y es natural que los gobiernos, tanto de Venezuela como de la Argentina, se ufanen y se alegren con este premio. Pero si no tenemos claro que la única forma de enriquecer a la gente es a través del aumento en las tasas de capitalización, sea ahorro externo o interno, no vamos a avanzar. Si creemos que por decreto se puede hacer rica a la gente, si se puede mantener una sociedad de subsidiados con planes de descansar mientras otros trabajan, porque esto tiene un límite, en lugar de estimular la inversión, estimular el ahorro, que a través de las tasas de capitalización permiten aumentar ingresos y salarios en términos reales. Por eso, termino con esto, la expresión que se usa tanto en textos de economía o de ciencia política y a veces de derecho, el darwinismo social, es absolutamente impropio, porque Darwin tomó su idea del evolucionismo de Mandeville, que desarrolló la idea del evolucionismo cultural. En relaciones sociales, lo que tenemos, en verdad, es que no hay selección de especies, sino selección de normas, por una parte. Y por otra parte, la más importante, es que los que más tienen riqueza y mayor patrimonio e ingresos, como una consecuencia no querida, no buscada, están transmitiendo su fortaleza a los menos o a los más necesitados vía las tasas de capitalización. Esa es la única diferencia que hay entre un trabajador de Uganda y un trabajador de Canadá. No es el clima, no es la religión, no es los recursos naturales. Tengamos en cuenta que los recursos naturales, África es el continente que más recursos naturales tiene y Japón es un cascote que el 20% es habitable. De manera que son las tasas de capitalización. Y lo que decía José Luis Artes, recordando la posición extraordinaria de la Argentina, antes que nos invadieran la CEPAL, el keynesianismo, el estatismo, el marxismo, los socialismos, los populismos, los peronistas, en fin, era un país que era la envidia del mundo. Recordemos que salarios e ingresos en términos reales del peón rural y del obrero de la incipiente industria eran superiores a lo de Suiza, a los de Francia, Alemania, Italia, España. La competencia era entre Estados Unidos y la Argentina. Por eso no nos tenemos que resignar. Tenemos que tratar, como decía José Luis recién, de esta batalla cultural, porque ese es el tema. Uno ve, digamos, chicas y chicos cuando tienen la oportunidad de escuchar otra campana, gracias, esto me cambió la vida, me hizo ver otro horizonte. No es que haya maldad, ni malas intenciones, ni mala fe, es que si están con el cuadernito durante tantos semestres o 6 años escuchando barrabasadas, naturalmente tiene que salir una especie de energúmeno. Entonces el tema de la educación es un tema muy importante, y la educación no es solamente la formal y estar en un recinto universitario, sino este tipo de conversaciones y este tipo de debates para reforzarnos a nosotros mismos y decir... me parece que ayuda, por lo menos a mí me ayuda, eso es otra confesión, en lugar de decir, pero ¿por qué la gente no entiende? Me digo a mí mismo, ¿por qué soy tan inepto para traspasar ese mensaje? Y eso me ayuda a hacer mejor los deberes, tratar de pulir mejor el mensaje en la próxima clase, decirlo mejor o escribirlo de una forma más clara
y más contundente. Gracias. Un comentario antes de tu pregunta. Dado que el título de esta reunión es la batalla cultural, a mí me parece importante, en términos de dar a esta batalla, otro concepto, que es la palabra ajuste que hablábamos recién. Ustedes vieron que la política, cuando uno habla de ajuste, dice, pero vos querés hambrear a la gente. Parece ser que hoy el sector privado no cuenta para la política. El sector privado hace 4 años que está en estancamiento, que no crece y soporta una inflación en promedio del 25% por año. Hay 15.000 despidos en la industria frigorífica. La ganadería de cría ha desaparecido básicamente en Argentina. Miles de tambos menos. Las economías regionales destruidas. La vitivinicultura amenaza con irse a Chile. La industria de olivo ya se fue de Mendoza. Eso no es ajuste para la clase política. Para ellos, ajuste es solo o perder sus propias prebendas, su enriquecimiento o el ejército de gente cooptada que tienen a través del populismo. Eso es el único ajuste que ellos consideran que es ajuste. Pero no es una defensa corporativa, tenemos que tenerlo claro nosotros. Defienden su interés propio, ni siquiera tiene que ver con el interés de toda la sociedad. Porque lamentablemente, y esto probablemente sea fuerte lo que voy a decirles, aunque no creo en este ámbito, pero acá hay un solo enemigo a combatir por las buenas en principio, que es la oligarquía que vive del gasto público. Ese es el enemigo. Tenemos que tenerlo claro, porque el gasto público es impuestos. El 90% del gasto se financia con impuestos. ¿Cómo es posible que no haya una revolución directamente con el nivel de imposición que hay en Argentina? Cuando la gente cree en el gasto público, no entiende que el gasto público es impuestos. Y que más impuestos es menos plata de mi trabajo para gozar de lo que yo quiero mi plata. Entonces tengamos claro la falacia, adominen en algunos casos, de lo que es ajuste y lo que no es ajuste. Hoy escuchaba una pobre chica de la Federación Agraria, entrevistada por La Nata, hablando, y sí, el ajuste López Murphy. ¿Qué ajuste hizo López Murphy? Bueno, 2,50 pesos y terminó eyectado. Tengamos claro, la oligarquía del gas que vive del gasto público hace una defensa corporativa y fascinerosa de su posición dominante frente a los que pagamos impuestos. ¿Y qué candidato dice que no? ¿Qué candidato político dice que no? Bueno, ahora sí te pregunto. Sí. Perdóname, pero me pareció... No, me pareció bien la acotación. Respecto a liberar la batalla cultural, el primer paso es, como dijo Alberto Venegas Lynch, hacer que nos respeten. El objetivo, creo yo, es lograr vivir bajo la supremacía de la Constitución Nacional. Dado ese primer paso, estamos dispuestos y hacemos lo posible porque nos respeten individualmente, al menos muchos de los que estamos acá. ¿Qué otros pasos tenemos que dar para conseguir el objetivo, que es que el país viva de acuerdo a lo que dice la Constitución Nacional y no el capricho del gobierno de turno? Creo que voy a sumar otra insatisfacción intelectual a Expert, pero... Sí, claro. Me quedé mudo. ¿Qué más? Yo ya no sé qué más hacer personalmente. En particular, la verdad. Ya, no sé. Me trataría de agarrar a los... reventarle una cama por la cabeza a un kirchnerista, digamos. No, es que la... Sí, creo que está bien eso, está bien. Sí. Y yo creo que eso sí se podría hacer. Hay que hacerles doler el bolsillo a ellos, como nos lo hacen doler a nosotros. Sí. El tema es que yo no pago impuestos. Si yo no pago impuestos, a mí viene la FIP y me anula el quit, me cierra la fábrica. No, bueno, ahora, pero... ¿cómo se organiza eso? No uses el auto por 15 días, se cae el gobierno. Si la sociedad hace eso, se cae el gobierno. ¿Cómo se organiza eso? Me parece que hubo un 2008... Es como dar un golpe de un mes, 2 meses, algo como para que se vea algo. No recaudan Y impuestos que no sirve ir a una marcha, o no sirve para nada eso. Hay que pegarle donde les duele, que es la recaudación. Porque ellos en base a eso reparten. Sí, yo un vademecum de manifestación social no tengo, la verdad. Simplemente tengo... Me devano los hechos para ver por qué motivo hace 100 años que estamos en decadencia
y por qué y cómo hacer para terminarla. Ya una guía turística o no turística para manifestaciones sociales ya no sería otro capítulo de mi satisfacción. Sí, tengo una pregunta. Está desordenando la hacienda. Sí. Está desordenando la hacienda. Acá. Una propuesta tengo. Yo quisiera agregar a eso, no haya una cosa así muy pesimista. Mi conjetura puede ser que sea excesivamente optimista, es que si toda la gente que se queja hace algo, el problema estaría resuelto. Lo que pasa es que piensan muchos que hacer algo implica, mientras se engullen alimentos a la hora del almuerzo, hablar de cuáles son las encuestas para los distintos candidatos, y acto seguido se levantan y se dedican a sus arbitrajes personales y se olvidaron del asunto. Yo creo que es importante que todos hagamos nuestros deberes, y creo que si mucha gente apática o que está muy ocupada en otras cosas, pero se da cuenta que esas ocupaciones van a caer y van a desaparecer las actividades que están desarrollando si no ponen su granito de arena, creo que, no sé si el tema estaría resuelto, pero por lo menos estaríamos en un cuadro de situación completamente distinto, y daría eventualmente la posibilidad de que algún candidato utilice y articule un discurso que consideramos medianamente razonable, porque hoy día, esto creo que lo dijo José Luis, la llamada oposición se opone y se disgusta con la arrogancia, la prepotencia y la soberbia. Se preocupa naturalmente con la corrupción, pero el llamado modelo, esto que habló José Luis del redistribucionismo, es decir, para ponerlo tal vez más claro, echarle un manotazo al bolsillo del vecino, sigue en pie. Yo me acuerdo, no quiero dar nombres acá porque se trata de una buena persona en última instancia, acá no es una cuestión de malas o buenas personas, pero hace poco, en un programa de televisión, uno de los candidatos dijo frente a la siguiente pregunta: dígame usted, en este discurso de la presidenta que decía cuídenme la herencia, respecto de la confiscación y luego expropiación de YPF, la confiscación de las AFJP, la estatización de aerolíneas y tantas otras cosas, ¿qué opina de eso? La respuesta fue, y este es uno de los considerados mejores candidatos: coincido con todo eso y mucho más, pero levantó el dedo, sin corrupción y eficientemente. Y eso es lo que por lo menos exponen los distintos candidatos. Ahora, de nuevo, no es para cargar las tintas contra los candidatos, es la opinión pública. Yo creo que está muy metido el concepto de que la sociedad es una especie de círculo donde todos tienen metidos las manos en los bolsillos del vecino, y eso es invivible. Sí, tengo una pregunta. Creo que, antes de la pregunta voy a enlazar con el último comentario. ¿Con Alberto o con mí? No, con Alberto, porque me parece que el candidato era Macri y justamente... No era. No era bueno. Ya que me presionan, digo que era Sanz, a quien conozco y es una buena persona. Y es una buena persona, bueno. Yo creo, la propuesta es, ¿no sería bueno, además de juntarse liberales que más o menos pensamos lo mismo, organizar eventos con gente que piensa distinto? Porque hoy había un evento en el Hyatt, en el Duo, ayer y hoy, que salía 7.500 pesos, que cuando le mandé un email a Martí diciendo si podía ir, le dije que era muy caro, me dijo, bueno, manda un email rápido, que por ahí por 1.500 pesos podés ir, y le dije, mirá, es más de lo que tiene la caja de la UCD hoy en día, así que es una fortuna, y además para vender a la propia mercadería. Entonces, en la UCD lo que pensamos hacer es una escuela de gobierno y juntarnos con gente que piensen distinto y no, como dije recién, vendernos entre nosotros la misma mercadería, porque si no, no hay debate, porque nos juntamos todos acá, pensamos más o menos parecido, salimos y no hay nadie que debatió. Entonces queremos invitar a socialistas, al Frente para la Victoria
y salir de la zona de confort. Eso es la propuesta. Y después bajar el lenguaje técnico a uno que sea entendido por el kiosquero, como dijiste antes. Eso me parece que sería dar la verdadera batalla cultural. Nosotros acá en el Ateneo hemos hecho debates. Es una crítica constructiva. No, por eso te digo, es decir, la idea está ahí, nosotros en su momento la llevamos a la práctica y con mucho éxito, a pesar del desagrado de algunos de nuestros miembros, cuando trajimos a Datelis y del otro lado estuvo Agustín Echevarne y se produjo realmente un debate muy interesante. Por supuesto que me parece que eso es lo más productivo. Cerramos, hacemos 2 preguntas más y cerramos porque ya estamos re fuera de horario. José Luis, por los gráficos hemos visto que ahora estamos en un 48% de gasto público del PBI. Sí, allá arriba de todo a la derecha. A mí me pregunta de las crisis anteriores. Sí. No estábamos en un 20 puntos menos. A partir Sí. del kirchnerismo estamos 20 puntos arriba. Sí, del promedio histórico. ¿Cómo se sale eso de ese encorsetamiento en el largo plazo? Porque es cultural y es económico. Y no creo que sea fácil bajar esos 48 puntos. Yo siempre trato de conectar el título de las charlas o reuniones con las preguntas, ¿no? Tu pregunta conectada con la batalla cultural que hay que dar, yo ahí te diría, mi preocupación hacia adelante es ¿cuánto de este gasto público vos podés licuar devaluándolo? No es grande la licuación que podés hacer acá, porque socialmente va a ser de mucha tensión. Y aunque no lo hubiera, la política va a hacer que haya tensión porque están todos sus clientes detrás de esto. Las jubilaciones nuevas, etcétera. Así yo te diría, en términos de dar una batalla cultural, Argentina no puede, bajo ningún punto de vista, pagar este nivel de gasto público. No lo puede pagar. En el largo plazo estamos... No lo puede pagar. Argentina no lo puede pagar. Olvidémonos, no lo puede pagar. Si Argentina pretende mantener este gasto público, Argentina va a seguir siendo un país claramente decadente. Pero ¿cómo se baja? Sin tener problemas. Bueno, yendo a la batalla cultural, yo creo que hay que ser obsesivo en plantear el tema de que el único argumento para pagar impuestos es que nos vuelvan los impuestos bajo la forma de bienes públicos. Porque no hay ningún argumento en principio por el cual yo tengo que dejar de gastar en lo que se me antoja el fruto de mi esfuerzo, que es el salario. Ergo, si alguien me lo saca compulsivamente, porque vivo en una sociedad que tiene impuestos, esos impuestos tienen que volver. No puede ser que haya una cámpora. No puede ser, pero no podemos tolerar lo que haya una cámpora. El único argumento para pagar impuestos es que vuelvan. Educación básica, no para todos, ni toda la educación. Salud básica, no toda la salud. Seguridad, justicia, o por lo menos justicia. Seguridad podemos dar nosotros. No importa, discutamos después el set de bienes públicos. Pero el único argumento de pagar impuestos es ese, si lo hay para cobrar impuestos. Si hay algún argumento, si lo hay, es que nos devuelvan. ¿Qué es esto de tener una cámpora? Sí. Entonces yo creo que ese es la que ¿cuál es el argumento de gasto público ahí? Perdón. Espera un minutito que hay un señor acá que hace tiempo que levantó la mano. Es admirable Cristina como oradora. Serán puras mentiras, pero sabe hablar y la gente la escucha embelesada. La escucha el ejército de zombies que... Por otra parte, el 54% que fue el oficialismo... Perdón. Un minutito, está hablando el señor. Un segundito. Que el 54% que fue el oficialismo en el 2011, ahora se habla que es del orden del 40%. De ese 40%... invento puro, en la 10ª parte es gente coimera, ladrón y no sé cuánto más. Y la gran masa son engañados mediante subsidios. Suerte enorme que haya argentinos que hayan podido sacar sus dólares afuera, porque si no... Yo diría... acá esa pregunta me lleva... ¿Dónde está la persona que preguntaba? ¿Se fue? Perdón.
de nuevo, yendo al título de la reunión que nos convoca, la batalla cultural. Acá se vive hablando del desarrollo de una burguesía de origen nacional. Esa burguesía de origen nacional, de la cual tanto se ufana la clase política de tratar de desarrollar o ha desarrollado, es la que puso 200.000 millones de dólares afuera. Pero sin embargo, para nosotros, una empresa subsidiaria de una multinacional extranjera comete un acto antipatriótico si gira utilidades al exterior. Parte de la batalla cultural que hay que dar es esa. Vos me venís a decir a mí de desarrollar un capitalismo de origen nacional cuando los grandes o los primeros jugadores de capitales que hay en Argentina son los propios argentinos, que tienen una cantidad récord en el mundo de plata en el exterior. ¿De qué me hablas? De desarrollo de un capitalismo de origen nacional. Porque este es el huevo de la serpiente. La gran causa de por qué hay 200.000 millones de dólares de argentinos afuera es este intento de desarrollar este capitalismo pútrido de origen nacional. Ahora, yo quisiera agregar a eso que independientemente del origen de esa fuga, quiero decir que los argentinos que han comprado dólares, que han guardado bajo el colchón o los han sacado afuera, son verdaderos patriotas, en el sentido de que son capaces de salvar esos capitales de las garras del Leviatán. A veces, socialmente incluso, la gente se refiere a cuevas, a los lugares donde libremente se compran y se venden dólares. Esas llamadas cuevas son mucho más confiables que muchos bancos que están aliados al poder y que respetan la palabra empeñada. De manera que no tenemos que tener un doble discurso en ese sentido ni en ningún otro, y tenemos, me parece, que darnos cuenta que la forma para atraer capitales, sea de ahorro externo, como decíamos, o de ahorro interno, es teniendo marcos institucionales civilizados. Yo creo que es difícil que haya gente que quiera invertir en la Argentina a menos que tenga algún curro, que eso es lo que habitualmente sucede. Entonces, eso que decíamos de los varones feudales, me parece que es importante subrayarlo. Hay un libro que acaba de salir de un ex asesor de Reagan, David Stockman, que el subtítulo es más interesante que el título, que dice La corrupción del capitalismo en América. Y dice así: tradicionalmente en Estados Unidos, el grupo de mayores ingresos eran los pioneros, eran los empresarios, eran los que asumían riesgos, eran los que satisfacían de la mejor manera a sus congéneres. Un ingreso medio muy amplio, ingresos bajos con la gran esperanza de ascender, y efectivamente ascendían. Eso es parte esencial del American Way of Life. Sin embargo, ahora, y vean ustedes, estamos hablando de lo que tradicionalmente fue el baluarte del mundo libre, la parte de arriba de mayores ingresos son en gran medida consecuencia de los bailouts, es decir, de los salvatajes, que es una de las inmoralidades más grandes que ha ocurrido en los últimos tiempos, con industrias, con bancos que engrosan su bolsillo a costa de los que no tienen poder de lobby. Entonces hay un cambio peligroso, incluso en Estados Unidos, para no decir nada de lo que ocurre en los extremos, como es el caso argentino. Tomando la pregunta que me parece muy atractiva y un comentario de Alberto, muchos de los que han fugado de capitales le han puesto límites a las garras del Estado, del Leviatán de Alberto, y por eso yo coincido que son patriotas. Yo no sé si son patriotas, pero hay un par de personas que son hacedores un poco, por lo menos, de ponerle un límite a nuestra decadencia, que creo que sería peor si no. Y voy a hacer acá una pequeña historia. Entre nosotros hay un director de cine brillante, amigo personal, Pablo Racioppi,
que dirigió una película extraordinaria que se llama El Olimpo Vacío. Pablo Larrazotti es tan brillante que ahora su película va a competir o va a participar del New York Festival. Pablo tuiteó, es un excelente tuitero también, tuiteó un día que Thatcher y Griesa, al haberle puesto límites al fascismo de los militares y al fascismo de Cristina Kirchner con el tema de la deuda usada como ariete para otras cosas, había puesto límites. Y yo eso lo rescato, digamos. A veces hay héroes accidentales, no nombrados por nosotros a veces, o odiados a veces por nosotros, que han puesto límite a la barbarie populista. Así que los fugadores de capitales, una Margaret Thatcher, con todo el dolor que puede significar las muertes de Malvinas para nosotros obviamente, y Griesa, son los grandes hacedores, los que han puesto un poco de límite a la barbarie del populismo. Yo, para finalizar, de nuevo agradecido a Alberto, Magdalena, la presencia de ustedes, y para mí la batalla cultural se sintetiza en la libertad no genera crisis, que es lo que nos han pretendido meter en la cabeza en los últimos 12 años. Todo lo contrario, no hay evidencia de países prósperos que no hayan tenido como pilar fundamental un gran respeto a la libertad económica, porque acá todos se ufanan de poder decir lo que se quiera, pero libertad económica es una mala palabra, al revés de lo que dice la experiencia internacional. Gracias. Yo quiero terminar como empecé, a raíz de un tema que recién mencionó José Luis, y es esto: el esfuerzo de José Luis para dar un ejemplo importante en nuestro medio. Gente puede decir, bueno, pero ese esfuerzo que hace para dar la batalla cultural, miren cómo estamos. Mi punto es el contrafáctico: ¿cómo estaríamos si no existe gente como José Luis?